encuentro con Joaquín Rubio Sánchez, que es el vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral del Estado de México. Así es. ¿Eres el vocal presidente, digamos? Cuando hay proceso electoral, soy el consejero presidente ante el Consejo Local del Estado de México. Cuando estamos fuera de proceso, vocal ejecutivo local. Vocal ejecutivo local. Tengo entendido que están realizando una redistritación, o hay una propuesta que se está trabajando para redistritar a nivel nacional. A nivel nacional y a nivel estatal. Se está llevando a cabo al mismo tiempo ambas redistritaciones. En el Estado de México ya tuvimos nosotros el primer escenario que se entregó a los partidos políticos. Para distritos federales, el Estado de México, por la cuestión de la población, perderá un distrito. En vez de tener 41, a partir del próximo año estaríamos trabajando con 40 distritos electorales. ¿Tiene menos población, más población? Porque... ¿Una venganza? No, nada que ver con eso. A nivel nacional, para ver cuántos distritos electorales te tocan, se divide el número de la población, de acuerdo a los datos del INEGI del último censo, entre 300 distritos electorales. Ese te va a quedar a ti como el cociente y con ese cociente lo vas a poner tú en cada uno de los estados de la República. En el Estado de México, una vez que hacemos esta operación, nos quedan 40 distritos, 40.4 distritos. No alcanzamos el 5% y por lo tanto nos tenemos que quedar con 40 distritos electorales. Hay dos conceptos, redistritación o redemarcación, ¿no? Es como se conoce técnicamente. Pero yo creo que una base teórica ayudaría antes de describir. Porque nosotros ya tenemos un criterio establecido en la Constitución. Y ese primer punto es clave para describir todo lo que sucede después. Porque teóricamente los distritos hay varios métodos, ¿no? Hay un método muy tradicional en Estados Unidos que se llama gerrymandering y que obedece a un legislador cuyo nombre es ese y que movía el distrito, la demarcación del distrito, según se iban moviendo sus electores. Entonces, cuando tenía electores en colonias, digamos, de blancos, latinos que votaban por él, ahí hacía la demarcación. Si el vecindario cambiaba a negros, entonces cambiaba el distrito y se iba a otra parte y hacía lo que se conoce como distrito salamandra, ¿no? En el plano se ven así alargados. Entonces, en el caso de México, el criterio que imperaba hasta antes de la última reforma del 2000, la primera fue en el 2009 y luego hubo otra en el 2014, es que había un criterio que tomaba en cuenta límites geográficos, límites o condiciones culturales, ¿no? Y rasgos socioeconómicos. Entonces, o el mejor ejemplo era el sur del estado. En el sur del estado había distritos de 80,000 electores y en el Valle de México había distritos de 300,000. Entonces, lo que se ha venido construyendo a lo largo de la historia del concepto de demarcación es, o lo haces con este criterio sociodemográfico, cultural y de límites urbanos, o lo haces por número de habitantes. Platicábamos sobre lo que es la redemarcación y la redistritación. Me comentó usted que había un problema en ese proceso debido a la pandemia. ¿Es así? Sí, así es. La redistritación es una obligación legal que se debe de cumplir y en donde supuestamente cada distrito electoral deberá de tener el mismo número de habitantes, no de votantes, habitantes. Si esa obligación legal se cumple, bueno, no es optativo, debe de cumplirse. Sin embargo, hay un problema muy serio. O sea, ¿eso es obligatorio, la redistritación, la redemarcación? Sí, es decir, es una obligación derivada de ese ordenamiento legal, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es el insumo? El insumo es el censo de población. En 2020 hubo un censo. Todos los censos, incluyendo el de 2020, tiene dos fases. Uno es el levantamiento y dos es la verificación. Normalmente sucede que en esas dos etapas hay una serie de correcciones, ¿no? Porque existen muchos problemas. El caso es que en este caso del censo de 2020 alcanzó a levantarse pero no a verificarse, precisamente por la pandemia. Eso significa, en este caso, que el actual ejercicio de redistritación y redemarcación
que está realizando el Instituto Nacional Electoral y que tiene que además participar los representantes de los partidos haciendo los ajustes para decir cuántos distritos quedan, que en el caso del Estado de México los quieren bajar de 41 a 40, y cuál va a ser su forma, su marcación. ¿Significa que no va a estar bien hecho? Más bien lo que significa es que ninguno estuvo bien hecho, pero este tiene problemas más serios. Uno es que el insumo básico al censo tiene esos problemas técnicos. Esto que menciona ahorita tiene que ver con el proceso de redemarcación, el acomodo del distrito, la subjetividad. Es decir, que pueden quedar, por ejemplo, un distrito donde hubo una mayoría de Morena, un 60-70% de la votación. Ahora con la redemarcación se puede girar de tal manera que ocupe espacio de otro distrito donde había ganado el PAN, por ejemplo, y entonces se le quite un número significativo de votantes al distrito que había obtenido la mayoría morena y ahora tenga la mayoría del PAN, por ejemplo. En términos de estadística eso es posible, y en términos de sistemas de información geográfica, pero parte de un supuesto que no es sostenible, que las mismas personas votan por el mismo partido a lo largo del tiempo. Esto es lo que los actores y muchos analistas le denominan el voto duro, que por cierto no existe, ¿sí? Entonces los dos criterios que imperaron en la última parte del siglo XX y todo el XXI es, por cada cabeza es un voto, y todos los votos valen igual. Y luego el otro es un criterio aritmético, que es el que hizo prevalecer la reforma del 2009 a nivel nacional. Como había muchos estados que tenían como nosotros distritos que obedecían a imagen y semejanza del partido hegemónico. El PRI tenía distritos que nunca perdía, 8 distritos que nunca perdía, porque tenían esa conformación y defendía a capa y espada ese criterio. Cuando se incorpora el otro criterio, por cada cabeza es un voto y todos los votos valen igual, el PAN y el PRD empujan. O sea, hay que dividirlo entre el número de habitantes. Tenemos 11 millones de habitantes entre 45 distritos, pues ya como nos toca. En aquella primera fue alrededor de 280,000 habitantes por distrito. Y ya luego lo que sigue es técnico. El primer criterio es, nos toca de a 280,000. Entonces el distrito de Tejupilco de 80,000 electores, pues ya no cabe, ¿no? Contra uno de Cámac o de Coacalco, ¿no? Y ahora cambiar el contorno, ¿con qué criterio? Con el Jerry Mandarín. Y entonces los partidos políticos unos empujan, cosas que nadie te va a decir, pero en el primer impulso de la redemarcación del Estado de México 2008-2009, el PAN decía una cosa públicamente, el PRD decía una cosa públicamente, pero en corto querían una cosa distinta. En el Estado de México se divide nada más la población del Estado de México entre 45, y el resultado que nos da, que es el cociente, es lo que vamos a tener nosotros, la población de cada distrito electoral. Para un distrito local vamos a nosotros a tener alrededor de 366,000 personas que conformarán cada uno de los distritos locales. Para el federal son 420,000. 366,000 sí. Y 420,000 sí. son el número. Así Toluca de tenerlos como de 420 más o menos cada uno. El Toluca tiene más o menos un poquito más, tenemos un margen de más o menos 15%, porque hay algunos lugares, por ejemplo la zona sur del Estado de México, los distritos son muy grandes. O sea, te decía, el próximo lunes tenemos una reunión con los partidos políticos en México, dependemos mucho de las observaciones que hayan hecho o que vayan a hacer. Al primer escenario. El segundo escenario lo vamos a tener el 22 de mayo. Ya con este segundo escenario ya se supone que ya agarraron las observaciones de los partidos, algunas argumentaciones, entonces veríamos si son 3 o es 1 o son 2 distritos indígenas. Y en agosto tendríamos ya nosotros el tercer escenario con todas las observaciones de los partidos políticos para que se pudiera aprobar por el Consejo General por consenso.